Regresamos con Andina al Día y con otro tema de actualidad, el de la pandemia, un tópico perenne en nuestra coyuntura, no solo en la nuestra como peruanos, sino también a nivel mundial. Y vamos a conversar sobre un documento que la Comisión de Salud del Congreso de la República ha desarrollado sobre este tema, recurriendo pues a diversas entidades, tanto del Estado como también del sector ciudadano. El documento se llama Avances, temas críticos y recomendaciones para lograr la protección poblacional frente al SARS-CoV-2, esta variante del virus que nos trajo la COVID-19. Y vamos a conversar sobre este informe y también sobre la situación en sí del Perú en esta pandemia actualmente, con el docente universitario Edgardo Nepo Linares, a quien le damos la bienvenida. ¿Y cómo está usted, señor Nepo Linares? Gracias por estar con nosotros en Andina al Día. Buenos días, señor Gutiérrez. Con mucho gusto y un saludo para toda su teleaudiencia. Bien, vamos a desarrollar pues lo que se ha consignado en este análisis, en este informe, y bueno, teniendo en cuenta que estamos en una etapa dentro de la pandemia en la que la inmunización, la vacunación resulta pues fundamental, ¿no?, para proteger a nuestra población. ¿Cómo es que estamos a nivel país al respecto? ¿Cómo es que estamos frente a otros países, a otras naciones en el tema de vacunación? ¿Nuestro perfil será pues ventajoso, positivo? ¿Cómo se ha determinado en este documento, señor Neto? Bueno, en el país hemos hecho un gran esfuerzo de vacunación contra COVID-19. A pesar de que empezamos luego que otros países de la región, pudimos rápidamente avanzar, fundamentalmente porque Perú vacuna muy bien desde hace muchísimos años. Hay una capacidad en todo el país, básicamente del sector público, que le ha permitido durante un buen tiempo ser uno de los líderes en la protección, sobre todo a los menores de edad, a los menores de 1 año. Perú siempre ha sido un referente, ¿no? Entonces, tuvimos un retraso por conseguir las vacunas, pero cuando ya estuvieron acá los suministros, pudimos avanzar. Comparativamente, Perú está dentro de los 5 primeros países con las más altas coberturas de vacunación contra COVID en la región. Eso es muy bueno. Y es algo interesante porque en toda intervención de este tipo, en toda intervención colectiva de salud pública, cuando se empieza y hay todo lo necesario, se avanza rápidamente. Pero sabemos muy bien, los que nos dedicamos a esto, que llega un umbral por encima del cual ya cuesta más trabajo avanzar. Entonces uno debería tener mucha claridad en que hay fases para conseguir la meta ideal de 100%, 90%, 80% al menos de cobertura de vacunación. Y prepararse para ese momento en el que pasamos un umbral y empezamos a sentir de que la velocidad se ha estado deteniendo, porque es el momento de revisar las estrategias, cuáles son los bolsones de población que están pendientes y hacer ajustes. Entonces, esa es otra idea que me gustaría transmitir, ¿no? Lo hicimos bien, avanzamos rápido, pero hemos llegado a un punto en el cual estamos yendo a una velocidad menor y necesitamos hacer algunos ajustes, identificar cuáles son los aspectos que, digamos, hay que mejorar para cerrar la brecha que en este momento tenemos. El hecho de estar entre los 5 países con mayor cobertura en la región no debe cegarnos a la realidad de que tenemos zonas del Perú con una cobertura baja, sobre todo en algunos grupos de población, ¿no? Por ejemplo, los menores de edad, los niños entre los 5 y los 11 años, son un grupo en el cual hay bastante trabajo que hacer. Tenemos más o menos 14 regiones del país con cobertura menor al 70% con primera dosis, ¿ya? No con 2 dosis, sino con primera dosis en este grupo de población. Y con segunda dosis son casi todos, solo Callao, Ica, Ancash y Lima provincias
tienen una cobertura por encima del 70% de 2 dosis para niños de 5 a 11 años, el resto del país no. Entonces, creo que es el momento de identificar con claridad dónde están las brechas y establecer las estrategias para cerrarlas. Ha mencionado usted el sector etario de los menores, los menores de edad, y bueno, ¿qué podría hacerse para que en efecto haya un avance considerable más allá del que ya se ha dado en ese sector? De repente, no sé, intervenir en los colegios. ¿Cuáles serían las recomendaciones que podrían darse al respecto? Y es bien interesante la pregunta. Hay dos grandes dimensiones para el abordaje. Una tiene que ver con el sistema de salud y pasa por cómo nos organizamos. Por ejemplo, cómo entregamos el servicio. Durante los primeros meses del año y el año pasado, la metodología básicamente fue grandes concentraciones poblacionales, ¿no? Vacunatones, en fin, la población objetivo era la población adulta y eso rindió sus frutos. Para esta población escolar hay que variar un poco la lógica de entrega del servicio. La decisión de vacunar a los niños depende de los padres. Hay que trabajar mucho con los padres para conseguir que se pueda vacunar. El espacio escolar es muy bueno para hacer este tipo de cosas. Entonces, la interacción con el sector de educación es fundamental. Si no, no vamos a poder avanzar. Hay zonas del país en las que hay mucha reticencia de las autoridades de educación para compartir los padrones de escolares, por ejemplo, y para poder cruzarlos con los del sector salud e identificar cuáles son los escolares que todavía no están vacunados. Hay muchas zonas del país en que hay una brecha grande de profesores vacunados, de docentes vacunados. Entonces es bien complicado si el docente no está vacunado, y esto puede ocurrir por varias razones, que él sea un agente para que sus alumnos se vacunen también. Por lo tanto, es fundamental la interacción con el sector educación. Eso es desde la perspectiva de el sistema de salud, de la organización del sistema de salud. Y ahí hay un punto último. Cuando se empezó a vacunar, era una vacuna nueva, que todavía tenía estudios en camino, ensayos clínicos de fase 3, en fin. Entonces se estableció la necesidad de un consentimiento informado, lo cual está muy bien. Es uno de los procedimientos básicos cuando uno entrega servicios de salud en el campo de la bioética. Hay que autorizar, hay un consentimiento, se le explica a la persona que puede haber problemas, etc. Bueno, han pasado ya muchos meses de vacunas, se han puesto miles de millones de dosis, ya hay autorizaciones formales en muchas partes del mundo, no hay certificaciones de excepcionalidad, sino que esta vacuna ya es parte de las vacunas aceptadas como cualquier otra. Entonces hay que revisar ese tema del consentimiento informado. Hoy estamos pidiendo consentimiento para cada dosis. Eso ya no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ya di mi consentimiento para la primera, para la segunda, voy por la tercera, me lo vuelven a hacer que lo firme, voy por la cuarta, me lo vuelven a hacer que lo firme. En realidad esto, además de que, digamos, técnicamente no es muy conveniente, comunicacionalmente tampoco, porque transmite un mensaje, digamos, que no es explícito, pero queda muy claro de que hay un riesgo, de que podría no ser seguro, de que si pasa algo, digamos, el ciudadano asume cierta responsabilidad. Entonces, este es un tema también que depende del sistema de salud. Creo que ha llegado el momento de revisarlo y no hay necesidad en este momento, basta con el primer consentimiento y conseguimos de esta forma que para los padres sea más fácil también autorizar la vacunación de sus hijos. Ahora, la otra dimensión es la del trabajo con todos los actores sociales. La primera semana de julio visitamos las 2 regiones fuera de Lima metropolitana que tienen las mejores coberturas de vacunación contra COVID en el país, que son Ancash y Lima provincias, Huacho, Huaral, Cañete, ¿no? Nos preguntábamos qué han hecho ellos tan bueno que tienen casi 90% de cobertura con tercera dosis, 85% de niños con 2 dosis. ¿Cómo lo han hecho? Y la respuesta fue un trabajo intersectorial muy fuerte, con liderazgo de los alcaldes, con gran participación ciudadana y con una conducción muy clara de la autoridad sanitaria. Uno se va al municipio de Cañete, de Huaral, de Ayahuanca, de cualquiera de estos sitios, y en el Palacio Municipal encuentra gráficos de cómo va la cobertura,
los alcaldes son muy solventes conversando de estos temas, destinan recursos para la movilización de las brigadas. Además, quincenalmente se reúne un espacio intersectorial con el sector privado, otros actores del gobierno, trabajan mucho con agentes comunitarios. Hay zonas del país rurales, quechohablantes. No vamos a poder avanzar ahí si no se trabaja con agentes comunitarios de salud, que son ciudadanos idénticos, iguales a la población, que son los mejores comunicadores, digamos, de los beneficios de la vacuna en su propio idioma. Entonces, esta es la otra dimensión fundamental para avanzar con esta población de niños, ¿no? Hay que trabajar fuerte, el trabajo intersectorial, porque el sistema de salud por sí mismo, él solo no va a poder ir más allá de hasta donde ha llegado, ¿no? Interesante lo que señala respecto a esta interacción que debería darse en todas las localidades, no solamente en las que usted ha mencionado, Ancash y Lima provincias, entre los representantes del sector salud y los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Y bueno, esto de repente, al no estarse dando en otras localidades, ha llevado a que también, entre otros factores, supongo, vaya incrementándose el número de contagios en los últimos tiempos, ¿no? Yo añadiría de repente a eso la variable de que los niños también, al estar ya yendo a las clases presenciales plenamente, también muchas veces se contagian y llevan el virus a sus casas. Pero bueno, a lo que iba es que, ¿cómo aprecia usted el nivel actual de contagios, de casos registrados de la enfermedad, frente a los avances que se han podido tener en la inmunización? ¿Hay una relación directa? ¿Cómo se explicarían ambas cosas? Ya, bien interesante la pregunta. Hay algo que convendría recordar. La función principal de la vacuna es prevenir la presentación de formas graves de COVID-19. La eficacia para evitar hospitalización y muertes es muy alta, está en el orden del 90%. La eficacia para prevenir la infección es mucho menor. Existe de todas maneras, está en el orden del 60 y tantos %, pero ese no es el objetivo principal de la vacunación. El objetivo principal es prevenir las complicaciones, las formas graves y, por supuesto, las secuelas que puedan quedar luego de pasar la enfermedad. Se están empezando a publicar muchos artículos científicos de los efectos luego que uno pasa la infección aguda. Entonces se están reportando problemas neurológicos, por ejemplo, problemas en diversos órganos, y eso es lo que se evita con la vacunación, no necesariamente la infección. Dicho esto, el otro elemento que hay que considerar es que las variantes del virus que están circulando son más infecciosas que las que originalmente llegaron, porque el virus tiene esta capacidad. El tipo de virus que transmite la COVID-19 es un tipo de virus en el que su ácido nucleico es RNA, no quiero entrar en temas técnicos, pero tiene una mayor capacidad de mutación que otros virus. Entonces, consigue hacerse más transmisible para poder sobrevivir. La variante predominante en este momento en Perú es la BA5. La BA5 tiene más del 60% de responsabilidad en las infecciones que están ocurriendo. Es mucho más contagiosa que las previas. Entonces, ese es otro elemento que explica por qué hay tantos contagios, a pesar de que hay, digamos, un porcentaje importante de vacunados. Yo diría que un tema, además, que complica un poco el asunto es que tenemos subregistro de infecciones. Recordemos que ingresó ya el test autoaplicable. Uno puede ir a una farmacia y comprar su propio autotest. Va a su casa, se hace su hisopado y lo lee, ¿no? Con un kit que se parece a la prueba esta casera de diagnóstico de descarte de embarazo. Exactamente. Y entonces, cuando las personas salen positivas, no lo notifican. Y esto no entra en las estadísticas del Ministerio de Salud. Así que hay bastantes más infecciones de las que estamos notificando. Realmente hay un crecimiento muy grande. Y finalmente esto podría ser menor si, digamos, nos siguiéramos preocupando de muchas medidas de las que denominamos
no farmacológicas. Estas clásicas de el cubre nariz, el respirador, la mascarilla, la distancia física, la ventilación de los ambientes es fundamental. Es un tema al que no se le ha estado dando gran importancia y hoy, que ya sabemos que la transmisión es por aerosoles, es probablemente el más importante de todos, ¿no? Yo recomendaría sinceramente que haya medición de la concentración de dióxido de carbono en los espacios y un sistema de alarma que cuando se pasa por encima de cierta concentración se pare todo, se ventile y después la gente pueda otra vez ingresar al espacio. Y en general el recambio de aire, el contacto con el exterior es lo más importante en este momento. Y a propósito de la entrevista, la comunicación, ¿no? Creo que uno de los elementos básicos en el que hemos podido hacer las cosas mejor en Perú es en el comunicacional. Creo que una fuerte estrategia de comunicación bien pensada, con mucho análisis de las razones por las cuales la gente no usa mascarilla, no quiere vacunarse, tiene problemas para acatar las medidas de protección, nos da luces para establecer las mejores estrategias y los mensajes más adecuados. Las razones no son las mismas. Las regiones que más están avanzando tienen este otro elemento que había olvidado mencionar. Tienen una buena estrategia comunicacional. Puno y Madre de Dios han estado a la cola en coberturas de vacunación. Cuando uno entra al tablero del Ministerio de Salud, ha podido ver desde hace mucho tiempo que Puno y Madre de Dios han estado abajo. Bueno, Puno y Madre de Dios han empezado a crecer en su cobertura. ¿Qué se está haciendo diferente de lo que ya he mencionado? Una fuerte estrategia comunicacional en estos sitios. Otra vez con trabajo comunitario, en lengua aymara, en Puno, en lengua nativa, en Madre de Dios, con mucha difusión local. Entonces, creo que esto también es fundamental para que la gente comprenda cuáles son estas medidas de protección no farmacológica que pueden disminuir la cantidad de infectados, que pueden disminuir la transmisión. Uh-huh. Bien, es interesante el papel que debe tener la comunicación, o que ha tenido también la comunicación en este tema de la pandemia, señor Nepo. Le agradecemos pues haber compartido este análisis con nuestro programa, con la audiencia de Andina al Día. No sé si quisiera añadir algo a lo ya conversado. Sí, muchas gracias. Yo creo que el mensaje final es el de la permanente protección que debemos mantener. Estamos viviendo un escenario epidémico en general, ¿no? Ahora hablamos de la viruela variante 2 que ha ingresado. En general en el mundo, los últimos 30 años han sido de enfermedades de este tipo, ¿no? Zoonosis emergentes que se expanden. Entonces yo creo que todas estas medidas de protección valen no solo para COVID-19, valen para muchas cosas. Creo que en general en el mundo y en el Perú también los ciudadanos tienen una comprensión mucho mayor que hay que seguir fortaleciendo, de que necesitamos estar atentos, protegernos, proteger a nuestras familias y cumplir las recomendaciones de la autoridad sanitaria para tener una, digamos, adecuada protección contra todos estos problemas de salud. Exactamente. Bueno, siempre la prevención va a jugar a favor nuestro y no hay que dejarla de lado. Muchas gracias nuevamente al doctor Edgardo Nepo por esta participación en nuestro programa.